Muy buenas tardes. El servicio de telecapacitación del Hospital 22 Tarapoto, siguiendo con las actividades académicas, esta tarde, en los 12:05, damos la bienvenida al doctor Víctor Guido Albino Neira, médico neurólogo con 23 años de experiencia en la especialidad. Lo importante de esto es la tendencia académica a la que tiende nuestro hospital por la presencia de internos y residentes. Por tal motivo, hemos escogido para este día un tema muy común, pero que ya está constituyendo un problema de salud pública, la parálisis facial periférica. Tenemos el honor de presentar al doctor, quien va a hacer uso de la palabra en esta ponencia que se está viendo a través de estas imágenes por el auditorio. También a nivel del Facebook lo tendremos, ¿no? Y todo esto es en vivo y en directo. Doctor Víctor Albino, Buenos días. Bienvenido. Buenos días con todos. Gracias por la oportunidad que me brindan otra vez por esta vía. Y bueno, este tema es muy común, como dijo el doctor Rodríguez. Vamos a tocar el tema sobre parálisis facial periférica. Las lesiones de los nervios periféricos es un tema muy común y muy endémico y epidémico en algunos países. La lesión del nervio facial, tenemos una gran diversidad de causas. En esta oportunidad vamos a tocar fundamentalmente a la parálisis facial periférica, ¿no? Cuya causa más común son las parálisis de Bell o lesiones antiguamente llamadas idiopáticas, ¿no? ¿Qué es una parálisis facial periférica idiopática o parálisis de Bell? Es una afección inflamatoria, ¿ya? Inflamatoria del nervio facial. Se caracteriza principalmente porque la mitad de la cara o la hemicara pierde funcionabilidad, ¿no? Y como decíamos, es una parálisis de las más comunes, ¿no? Es idiopática. Se piensa que ha sido viral, eso veremos más adelante. La incidencia es más o menos de 22 a 23 mil casos, perdón, 23 casos por 100.000 habitantes. Es de inicio agudo, en 2 o 3 días, en otros casos una semana de dolores retroauriculares, 70% de los casos, ¿ya? Y el 30% son asintomáticos de dolor y después de parálisis facial. Pero generalmente el 70% tienen dolor retroauricular y otros pacientes dicen dolor en la nuca. La nuca. No tanto retroauricular, sino dolor en la nuca. ¿Ya? Generalmente cuando un paciente tiene parálisis facial, la gran mayoría, o más del 50%, se recupera. La gran mayoría. ¿Ya? Un 40% queda con incidencias, o sea, movimientos desencadenados por ocasión de otra parte de los músculos, y el 10% quedan secueladas con la famosa lágrima de cocodrilo. Como decíamos hace unos minutos atrás, la patogenia es incierta, ¿no? Se pensaba viral. Se pensaba era porque muchos anticuerpos se han encontrado, más que todo el virus del herpes simple 1, se encontró en el líquido que está dentro de las vainas del nervio facial. Pero el virus en sí no se encontró, sino solamente su ADN, pero no el virus en sí. Por eso se sospechaba un tiempo, estuvo en boga, que era un problema viral, pero todavía eso está en discusión y todavía no está eso establecido. ¿Ya? Generalmente las parálisis faciales tienen un pronóstico generalmente más del 50% que son de buena recuperación. ¿Ya? Se piensa que cuando al quinto o séptimo día de la parálisis facial se hace una electromiografía y se encuentra que hay una denervación completa, o sea, si se hace la velocidad de conducción nerviosa, se encuentra que hay una lesión, significa que ese paciente va a tener secuelas, va a quedar con muchas secuelas casi de por vida, ¿no? Y va a quedar secueladito, ¿ya? Pero mientras la parálisis facial sea menos completa, o sea, parcial, la secuela va a ser escasa o poca, ¿no? Entonces, será mejor el pronóstico.
Entonces, en conclusión, si las parálisis faciales son completas, pasados los 7 días y el paciente perdió sabor desde el primer momento, va a quedar secuela. Si el paciente tiene parálisis facial y el sabor nunca lo perdió, el paciente va a tener un buen pronóstico. Así es. Ya, y acá, como decíamos hace unos minutos atrás, la digencia o urgencia, si está presente, o sea, la pérdida de sabor o alteración de sabor, si está presente, va a quedar secuelas. ¿Ya? Si el paciente no tiene problema del sabor, la recuperación va a ser casi completa o completa. ¿Ya? A partir de la tercera semana también, si vemos que hay una mejoría clínica de la parálisis facial, se recuperará completamente. El problema de la parálisis facial es que no son ataques sistémicos, no, es un problema más que eso es estético, molestoso desde el punto de vista facial, estético, porque no compromete otros órganos, solamente es una lesión de un nervio periférico, pero no compromete orgánicamente ni sistémicamente. Es más estético, ¿no? Como le repito. Recalcando, ¿no?, que el dolor retroauricular unilateral, en 70% de los casos, estos son asintomáticos. Acá en la población peruana se ha visto que hay, como le repetía hacia el principio, que hay dolores en la nuca, en el cuello, y no retroauriculares, como en la literatura describe. ¿No? En la nuca, se encontró acá, incluso casi en la parte del cuello, en la base del cuello. No es frecuente, pero se ha encontrado. La epífora es cuando el paciente comienza a lagrimear, ¿no? La epífora es el famoso lagrimeo. Es porque el punto lacrimal, con la parálisis facial, se ha separado del drenaje, ¿no? Y eso hace que la lágrima salga para afuera. Y el paciente no puede ocluir la carita, ¿no? La parálisis facial se caracteriza porque tanto la frente, los ojos, el pómulo, el mentón, no se pueden contraer. No hay dolor de cara, ojo. Y si hay dolor de cara, eso ya inclina a buscar inmediatamente una causa orgánica. Una lesión en tronco, en peñasco, ¿no? Un bucle vascular, otra causa, una esclerosis múltiple, ¿no? Entonces, la parálisis facial solamente es compromiso motor de una hemicara. Así es. Si hay otro par craneal u otra alteración sensitiva, repito, o por ejemplo hay diplopía o hay ataxia con parálisis facial, repito, eso nos obliga a descartar alguna otra entidad tumoral, vascular, esclerosis múltiple, ¿no? Hematoma, metástasis. Entonces, sí que se presentarán esos síntomas asociados. También hay problemas de hiperacusia, ¿no? O tinnitus. Generalmente acá en la población peruana se encuentra como tinnitus. El paciente siente un zumbido de oído. Se debe a que el músculo estapedio, el músculo del tímpano, que es inervado por una ramita del nervio facial, se afecta. Entonces, al afectarse, se debilita. Al debilitar, se produce una hiperacusia o un tinnitus, ¿no? A veces puede haber un poco de vértigo, pero no es lo común, no es la regla. Los vértigos o mareos, ¿no? Así es. La etiología, como decimos, es idiopática o no se puede encontrar la causa, ¿no? Se piensa o se sospechaba que era una infección viral. En las etiologías generalmente de las parálisis faciales hay muchos factores, no digamos etiológicos, sino desencadenantes. Repito, la parálisis facial es idiopática, pero hay factores que pueden desencadenar una parálisis facial. Muy comúnmente ya hemos escuchado, hemos visto los famosos problemas de parálisis faciales a frigore. Es decir, si un paciente está en un ambiente caliente y luego bruscamente hace un cambio de ambiente a frío, se desencadena muchas veces la parálisis facial, ¿no? A frigore le dicen algunos antiguos textos.
Luego también se presenta parálisis faciales en pacientes que han tenido cuadros de fiebre o un estrés o ansiedad intensos, ¿no? Se presenta y se desencadena. No es la etiología, sino es un factor desencadenante, como la repito. Bueno, otra causa de parálisis faciales, tenemos aquí a las famosos espasmos hemifaciales, que son precisamente por secuela de una parálisis facial maltratada o no tratada adecuadamente, ¿no? Por ejemplo, cuando hay paciente que tiene parálisis facial y le producen, y le hacen terapia con vibraciones eléctricas, pueden producir a veces inervaciones aberrantes, como decimos, y eso estimula otras vías que hacen que los espasmos de la cara estén presentes a veces, ¿no? Son movimientos involuntarios, un poquito antiestéticos, ¿no? Y eso ya es otro tratamiento, en otro episodio lo tocaremos más adelante. Luego también tenemos espasmos postparalíticos. El paciente queda con la carita contraída de forma permanente. Otra causa para parálisis faciales tenemos a la comprensión por un bucle, por el bucle vascular en el ángulo pontocerebroso o en la salida del tronco cerebral, ¿no? Y los más comunes son los famosos idiopáticos que hemos ya tocado al principio. Así es. Bioquimia de la cara. ¿No? Se ve que hay lesiones intraprotuberanciales del núcleo nervio facial. También hay por compresiones vasculares en el ángulo o en el ángulo pontocerebroso. Bioquimia son contracturas musculares permanentes, ¿no? Otra causa de parálisis facial periférica tenemos las famosas otitis crónicas o el famoso colesteatoma del oído medio. Y también otros procesos compresivos, tumores en la parótida, por ejemplo. Y traumatismo, que frecuentemente se ven en las emergencias, ¿no? Fractura de peñasco, sagrado del oído, hay parálisis facial. Así es. Otras causas también tenemos a los famosos síndrome de Guillain-Barré, ¿ya? Cuando afecta la parálisis facial, Guillain-Barré, después de la parálisis facial, ya está tomando el tronco cerebral y eso puede producir dificultad respiratoria. Eso ya son cuando Guillain-Barré de presentaciones atípicas. Las presentaciones atípicas son las famosas descendentes. Las más típicas son las ascendentes, ¿no? La famosa Stroll Guillain-Barré, ¿no? Stroll-Landry Guillain-Barré. Pero las descendentes son las poco comunes. Ahí se parálisis facial, con compromisos respiratorios muchas veces. Tenemos también las famosas causas de la neuroborreliosis, ¿no? Las famosas espiroquetas, ¿no? La borrelia burgdorferi, la enfermedad causada por las picaduras de garrapata, ¿no? Ya, también produce parálisis faciales y parálisis agudas o subagudas. Las sarcoidosis también son otra causa de parálisis facial, que son lesiones granulomatosas idiopáticas, ¿no? Se presentan más en personas europeas, gente de ascendencia de color blanco, ¿no? De raza blanca, europeas. Otra causa de parálisis facial periférica tenemos la famosa herpes zóster. Herpes zóster, ¿no? Acá los herpes zóster se caracterizan porque se produce una lesión, pues el mismo núcleo del nervio facial con erupción cutánea en el conducto auditivo externo e interno y a veces también en la faringe, ¿no? Entonces hay fiebre, erupción cutánea y parálisis facial. Otra causa de parálisis facial periférica que tenemos las carcinomatosis meningias o meningitis carcinomatosa. Son metástasis a las meninges por una lesión neoplásica, ¿no? Que produce una hipertensión craneana, cefalea, náuseas y vómitos. Otra causa de meningitis crónica tenemos las meningitis tuberculosas,
meningitis virales, meningitis micóticas, ¿no? O la meningitis recurrente de Molaret. Y otras causas de parálisis facial periférica tenemos a la síndrome de Merkel-Rosenthal, ¿no? Que se produce problemas de edema, aparte de la parálisis facial, edema facial, problemas de lenguas engrosadas, uno lo conoce como lenguas escrotales, ¿no? Y que dejan muchas secuelas, ¿no? Es más común en otros tipos de poblaciones. Así es. Bueno, en cuanto a la parálisis facial periférica, una vez ya diagnosticado, ¿no? Con dolor retrocular o dolor de nuca, 2 días, 3 días antes, después el paciente nota que no puede cubrir el ojo, un ojo, y hay lagrimeo y la comida se le cae, ¿no? Lo ideal de tratamiento, cuando se pone la parálisis facial, repito, es dar prednisona. Prednisona, otros dicen 1 por kilo, otros dicen 80 miligramos al día los primeros 5 días, otros después de los 3 días siguientes, 40 miligramos, 3 días, luego 20 miligramos los 2 últimos días. Total son 10 días. Pero repito, recalcamos que el tratamiento debe darse dentro de las primeras 24 horas de iniciada la parálisis facial. Después de las 24 horas de iniciada la parálisis facial, los corticoides de tipo prednisona no están indicados, no hay efecto. No está demostrado que hay efecto. Otra dosis, como le repito, otros esquemas son dar 1 miligramo por kilo de peso al día por los 10 días. ¿Ya? Son esquemas. Y también asociar colirios o lágrimas artificiales para evitar perforaciones corneales. Un tiempo estuvo en boga, como se encontraron anticuerpos en el líquido perineural del nervio periférico, se encontraron ADN por PCR, ADN del virus de herpes simple. Un tiempo estuvo en boga la adición de aciclovir. Entonces muchos dan aciclovir con prednisona, pero han habido resultados, en algunos buenos y en algunos no tan buenos, que eran muy discutibles, ¿no? Entonces el aciclovir no es una indicación absoluta, pero sí la prednisona dentro de las primeras 24 horas sí está indicada y tiene buen pronóstico. Más aún si tienen la presencia del sabor presente y no ha perdido el sabor, dentro de 24 horas de tratamiento va a tener un buen resultado. Así es. Otra causa, ¿no?, de virus que hemos comentado, otra cosa es la parálisis de nervio facial periférico. Tenemos aquí, ¿no?, la famosa erupciones herpética, ¿no?, de Ramsay-Hunt, como hace unos minutos atrás. Es un proceso febril, con cefalea, ¿no? Hay signos meningios, hipoestesia en la zona afectada, con parálisis facial y erupción cutánea característica con la vesícula del herpes, ¿no? Hay tratamiento sí se puede dar, sí se da aciclovir con prednisona, o también prednisona más para aciclovir o famoso ganciclovir, ¿no? Se puede dar ahí, o valaciclovir. Así es. Se tiene que hospitalizar al paciente para poder dar el tratamiento adecuado. Bueno, realmente algunas preguntas de repente. Agradecemos la breve exposición del doctor médico neurólogo Víctor Guido Albino Neira, ¿no? Y estamos a la espera de sus preguntas. Mientras tanto, iremos conversando sobre lo expuesto, ¿no? Vamos a empezar por lo último, para la población, y la recomendación es evitar la automedicación. La exposición que ha hecho el doctor es para el personal de salud, ¿no?, básicamente también entre colegas, pero para la población en general debemos evitar la automedicación, ¿no? Tienen el conocimiento de lo que él ha mencionado, pero tiene que ser previamente evaluado por un médico especialista. Doctor Víctor Albino, mientras esperamos la pregunta del público, ¿no? ¿Cuál sería la ventaja de una terapia
que ha mencionado, ¿no? Si se trata de un joven, digamos, de 30 años versus un anciano de 70 años. La terapia, sí, rehabilitación o medicamentosa, doctor. Medicamentosa, pues, ¿no? Medicamentosa. Bueno, las parálisis faciales, como decimos al principio, las parálisis faciales en jóvenes o en adultos mayores no va a cambiar mucho. Eso sí, en los pacientes adultos, como todos sabemos, tienen muchas entidades asociadas, muchas patologías, hipertensos crónicos, cardiópatas crónicos, diabéticos, tienen enfermedad renal crónica, hepatopatías. Entonces, esas condiciones crónicas de esos pacientes hacen que el uso de repente de corticoides no sea muy beneficioso, siempre y cuando esta parálisis facial no comprometa mucho, porque al final no compromete sistemas, solamente compromete estéticamente un poquito la carita, ¿no? Porque el, la condición previa del paciente es, bueno, tener en cuenta, si el paciente tiene úlcera o gastritis, y le vamos a dar prednisona, puede producir más sangrado, una úlcera, ¿no? Sangrante, y eso puede empeorar al paciente. Si el paciente es hipertenso, crónico, y le damos prednisona, podemos aumentar la presión arterial. Si es diabético, podemos aumentar la glucosa en sangre. Entonces, en los pacientes adultos mayores, hay que utilizar la prednisona con mucho cuidado. Ahora, más aún, si el paciente tiene un paciente adulto con estas patologías, que no perdió sabor, se va a recuperar fácilmente, porque la digeusia es una condición, es un síntoma principal, la digeusia. Si digeusia no tiene digeusia el paciente, sin medicamento no vamos a mejorar. Pero si hay disgeusia, se podría dar, pero siempre con las observaciones preliminares. En los jóvenes, como de repente tienen pocas patologías, sí se podría dar, porque los jóvenes pues más están más a la parte estética, ¿no? Para que la dama, una chica con una parálisis facial es un poquito traumática para la dama, ¿no? O sea que en ella sí sería un problema, pero más que todo estéticamente hablando, porque no afecta el problema sistémico, ¿cierto? Ahí está la pregunta. Oiga, terapia a los cuantos días de iniciar la parálisis. La terapia se puede iniciar tal vez dentro del tercer, cuarto día o séptimo día, ¿no? No es bueno iniciar inmediatamente, ¿por qué? Porque se pueden producir a veces, como dije, algunas intervenciones aberrantes. ¿Qué quiere decir? Que si yo estimulo el nervio, la estimulación eléctrica puede producir otras vías alternas, como el corazón. Hago hipoxia al corazón y el corazón emite otras vías excitatorias y puede producir arritmias. En el nervio periférico, más o menos algo pasa así. Estimulo eléctricamente y produzco inervaciones aberrantes. Y eso puede producir con el tiempo contracciones, ¿no? Contracciones involuntarias. Entonces, se puede esperar la terapia a partir del quinto día, el séptimo día, con tranquilidad. ¿Ya? Una consulta. ¿El uso de dexametasona en ampollas en las primeras 24 horas es mejor que la prednisona oral? La dexametasona sería bueno utilizar en otro tipo de patologías, como en edemas cerebrales. Sería muy bueno, es muy buena la dexametasona. Pero utilizar en parálisis periféricas es mejor la prednisona, que tiene mayor estudio, tiene mayores resultados, ¿no? La dexa es para otro tipo de patologías. Posterior al tratamiento de suplementos vitamínicos se puede sugerir para indicar al paciente. El problema de las vitaminas no es la causa que causa parálisis facial. No, sabes que es un paciente desnutrido tal vez, pero las vitaminas no se contemplan en el tratamiento complementario, ¿no? No está demostrado que el complejo B, en ampollas o tabletas puedan mejorar. Tal vez en algunos estudios se ha visto, sí se ha visto, pero no son concluyentes. Es discutible la presencia de vitaminas. Existe relación entre la deficiencia de vitaminas tal como complejo B para riesgo de parálisis facial en adultos mayores. Bueno, como decía hace unos minutos, tiene que haber que haya un déficit específico de vitamina B
Eh, Antes que produzca eso, si un paciente tiene un estado carencial, ¿no? Por enfermedad crónica o por falta de ingesta, previamente hay otro tipo de problemas de carencia, ¿no? Eh, la déficit de vitamina B no es una causa común de parálisis faciales, no, no es una causa muy común. Antes que produzca parálisis facial, la déficit de vitamina puede producir anemia, cardiopatías, psicosis, alucinaciones, anemias graves, que eso sí puede afectar sistémicamente, pero que afecte déficit de vitamina B en el cuerpo, que provoca parálisis facial, no es común. Eso es raro, es raro. Así es. Sí, doctor Robino, cuando hizo la exposición, fue muy claro en decir que la parálisis facial, específicamente lo he puesto, es de un cuadro agudo, Así es. porque lo que es crónico generalmente son secundarios a otras enfermedades que están comprometiendo el nervio. En consecuencia, no tendría en ese momento, para algo crónico, ¿no?, el uso de la vitamina D. No, no está indicado. Ni en la fase aguda tampoco se puede utilizar el complejo, no, no, Claro. no está indicado, ni en fase aguda. Sí. Lo que hubo una diapositiva en el cual fue un poco preocupante, donde mencionó que había una recuperación del 50%. Sí, ¿Qué pasó con el otro 50%? el otro 50% se distribuye de la siguiente manera. Un 30% se recuperan mayormente, quedan leves secuelas. Y un 6 a 10%, eso sí, va a quedar con secuelas permanentes, crónicas, porque las lesiones han sido severas. Eh, Cuando un paciente tiene una parálisis facial, ya, y como digo, recalco, si no ha perdido sabor, buen pronóstico. Pero si el paciente tiene pérdida de sabor, se tiene que proceder a un estudio neurofisiológico que se llama velocidad de contención nerviosa y electromiografía. Si la lesión, si la contención nerviosa está muy deficiente, se dice no que hay un bloqueo severo, o sea, no pasa la onda, y las velocidades no son adecuadas, o sea, una disminución del 30% en comparación con el otro lado sano, el pronóstico es malo. No, desde el punto de vista neurofisiológico, ¿no? Desde el punto de vista neurofisiológico, cuando hay bloqueos severos, definitivamente el paciente va a quedar con secuelas, definitivamente. Pero clínicamente uno puede avisar. Otros dicen, si hasta la semana o máximo 3 semanas hay una recuperación, o sea, hay una parálisis facial parcial leve y no es total, no es toda la cara, sino leve. Y a la primera semana vemos que hay recuperación y a la tercera semana mucha más recuperación, este paciente sí se va a recuperar. Así es. ¿Qué pasa si es que es un paciente que está en la zona rural, en la chacra, le da una parálisis porque no tenemos la etiología, ¿no? Son mayormente idiopáticas, ¿no? Y viene después de unos 10 días al hospital. La rehabilitación, el tratamiento de fisioterapia, pudiera llegar a alguna recuperación con un porcentaje. Después de 10 días, sí puede haber, después de 10 días. Sí. puede haber una recuperación, pero como digo, eso dependería tanto de la lesión en sí, ¿no? La naturaleza de la lesión. El paciente lo que tiene que hacer es evitar, dentro de su terapia, estrés. Se ha visto y se ha demostrado que el estrés, la ansiedad intensa, severa, hace que la recuperación sea más lenta y no se haga una recuperación completa. Eso está demostrado, ¿no? También corregir su cuadro de fondo. Si un paciente, por ejemplo, diabético, hipertenso o tiene un cuadro febril asociado, hay que tratar ese cuadro que rodea la parálisis facial, ¿no? Si es hiperglicémico, hay que tratar su hiperglicemia para mejorar en algo la transmisión nerviosa, ¿no? Así es. Pero dentro de los 10 días que pasó y no hizo su terapia y recién va a empezar, en algo puede ayudar, en algo. Así es. Siempre cuando sea la lesión axonal, ¿no? Solamente para resumir, cuando decimos que una lesión de repente es axonal, cuando el paciente en la electromiografía se produce un gran bloqueo de conducción nerviosa, ¿ya? Ahí sí va a haber secuelas. Pero si el paciente tiene buena conducción, ¿ya? Y el pulso nervioso viaja casi normal, el paciente sí se va a recuperar completamente, ¿no?
Así es. Bueno, la oficina tiene capacitación, ¿no? Que está encargado semanalmente de brindar un avance académico y también para la población hace la invitación para que ante cualquier molestia, malestar, trastorno que tengan, acudan de inmediato a nuestro hospital, a fin de que con la presencia de los especialistas puedan llegar a solucionar, ¿no? Y evitar algunas secuelas que pueden tener. Creo que tenemos otra pregunta. Ah, ¿Sí? a todos los pacientes con este tipo de parálisis se les debe realizar una electromiografía. Si hay posibilidad de poder acceder a ese tipo de examen, sí es un poquito costoso, se le puede hacer. Es lo ideal, ¿no? Para tener un pronóstico, por ejemplo, si es una lesión axonal o deslizante, se debería hacer, sí que haya acceso a ese tipo de exámenes, ¿no? Pues es un examen especializado, es un examen electrofisiológico que nos puede dar mayores luces. Además que toca el pronóstico, no es tanto para la terapia, sino para el pronóstico. Entonces vamos a decir, si se recupera rápidamente, se hace recuperar lentamente o nunca se va a recuperar. Ese es el objetivo de la electromiografía y velocidad de conducción nerviosa. Bueno, muchas gracias. A nombre del Hospital 22 Tarapoto, al doctor Víctor Guido Albino Neira por su frente exposición. Gracias a usted. Gobierno Regional de San Martín.